¿cómo están? En este video voy a meterme en el tema de las energías, las no renovables y un poquito de las renovables. Dentro de las no renovables principalmente voy a hablar del petróleo, ¿sí? Que es la más utilizada para todo lo que es la industria, el transporte a nivel mundial, y es la que mayor contaminación genera y generó en los últimos años y en las últimas décadas sobre todo. Sin hablar de todos los problemas que trae los derrames de petróleo que cada tanto sucede en los océanos, donde se destruyen ecosistemas enteros, lluvias ácidas, o sea, problemas ambientales tremendos, pero el gran problema que hizo que en la agenda internacional se pusiera el calentamiento global, ¿sí? En la agenda internacional se empezara a hablar de calentamiento global fue por la producción y el uso del petróleo. ¿Por qué? Porque al quemar estos combustibles fósiles, ¿sí? Lo que sucede es el denominado efecto invernadero, ¿sí? Se producen emisiones de dióxido de carbono que generan como una especie de capa, ¿sí? Que impide salir determinados rayos solares, ¿sí? Entonces por eso se habla de como un efecto invernadero, ¿no? Como bueno, el calor queda adentro de nuestra atmósfera, por así decirlo. Y eso trae muchísimos problemas, ¿sí? El calentamiento global o el cambio climático, como se le llama, genera un aumento en el promedio de la temperatura, ¿sí? No quiere decir que solamente va a haber más calor, ¿no? También sucede que hay más frío, ¿sí? Hay una alteración en la temperatura, en los vientos, en las aguas, etc., que hace que muchas veces los fríos sean más fríos y el calor sea más caluroso. Pero el promedio, ¿sí? Si uno suma todo, da un aumento en la temperatura de nuestro ambiente. Que tal vez es medio grado, ¿sí? Es muy poco, pero genera unos cambios y unas transformaciones y un impacto ambiental muy fuerte, generando mayores inundaciones, elevación del agua, el derretimiento, que se derritan los hielos árticos, sequías, o sea, un conjunto de problemas ambientales muy importantes que de no disminuirse la emisión de dióxido de carbono van a tender a continuar. Hay un cierto debate a nivel más político, ¿sí? Por ejemplo, Donald Trump y Bolsonaro descreen del calentamiento climático, dicen que es toda una teoría conspiranoica. Se basan en algunos estudios que dicen que el cambio climático es algo como propio de la naturaleza. Entonces, no importa lo que hagamos las personas, va a haber un calentamiento global. Otros dicen, la gran mayoría dicen que no, que la acción del hombre, y esto que les acabo de explicar del dióxido de carbono, genera y potencia o de seguro acelera el calentamiento global que quizás se puede dar naturalmente. Pero bueno, sin meternos en ese debate, voy a desarrollar un poquitín a nivel internacional y nacional y un poquito local esta cuestión. ¿En qué se usa el petróleo? ¿Sí? Principalmente en todo lo que es medios de transporte, ¿sí? La cantidad de autos que hay, ¿sí? Las naftas y esos subproductos es lo que más se usa, ya sea en los aviones, y los aviones contaminan muchísimo. El tema del transporte, pensemos en los camiones, ¿sí? Y en la producción industrial, ¿no? Serían como las dos cuestiones que más se usan. Pero también se usa para generar otras energías como la eléctrica, ¿no? Sucede mucho que para generar electricidad se usa petróleo o otros tipos de gases. Y hay muchos subproductos que mencionamos en la cuestión de la basura, como el plástico, el nylon,
las llantas, ¿sí? Son subproductos derivados del petróleo que también contaminan muchísimo porque prácticamente no se deterioran y es un problemón también. Teniendo en cuenta una mirada crítica latinoamericana, no solamente vemos la cuestión natural, sino la cuestión social, ¿sí? Es sabido que el petróleo y quien lo tenga y la pelea por tenerlo, mejor dicho, genera un montón de guerras, ¿no? Hoy en día donde más hay petróleo es en Medio Oriente, Arabia Saudita, Irán, Irak, ¿sí? Es sabido que en las últimas décadas, o casualidad, hubo invasiones estadounidenses o europeas para controlar la situación y llevar la paz, supuestamente, pero es sabido que hay un interés por controlar el petróleo muy fuerte. En Latinoamérica ocurre lo mismo en Venezuela, ¿sí? Venezuela es un país que tiene mucho petróleo, o casualidad tiene muchos problemas con Estados Unidos, ¿no? Más allá de otros problemas internos. Tener petróleo a veces, más que una bendición, es un problema. Bien, pasamos un poco rápidamente a Argentina. Acá en los últimos años se habla mucho de Vaca Muerta, ¿sí? Que es un yacimiento que se encuentra principalmente en Neuquén, pero que se extiende también por Río Negro, La Pampa y Mendoza, que básicamente hay mucho gas no convencional, que quiere decir que para sacarlo es necesario usar una metodología que es el fracking, que básicamente es usar muchísima agua y químicos para destruir una especie de rocas, ¿sí? Donde se encuentra el gas natural, y eso genera muchísima contaminación, es un desastre ambiental y además es carísimo, ¿sí? Tiene muchísimos problemas, y también hay petróleo, pero que también tiene dificultades para sacarlo. YPF, una empresa muy importante para nuestro país, es como el encargado de esa explotación, junto con otras multinacionales que el Estado argentino les paga millonadas a esas empresas multinacionales, ¿sí? Tengo el dato del 2018, 9.487 millones de dólares, o sea, gran parte de nuestro presupuesto se los damos a las multinacionales para nada, porque todavía no han sacado prácticamente nada. Vaca Muerta es más una promesa de un futuro mejor que nunca llega, ¿sí? Y es un gastadero de plata a nivel nacional que todavía no nos da ningún rédito. Hoy en el gobierno actual hay como un debate de si tiene sentido seguir apostando por Vaca Muerta. En el mes de marzo hubo una baja internacional del petróleo, donde ya medio que dio por terminadas las esperanzas, porque si encima el petróleo cada vez vale menos, no tiene sentido invertir muchísima plata en Vaca Muerta. Pero bueno, es todo un debate todavía hoy. Y por último, a nivel local, sí, lo que sucede con esto es que, pensando en nuestro barrio, ¿no? Las clases bajas en general consumen poco petróleo, por así decirlo. Tal vez hay una motito que puede llegar a contaminar, pero poco. El consumo para transporte, ¿sí? Es más de las clases medias, ¿sí? Tener auto, viajar en avión, ¿sí? Hoy lamentablemente son más lujos que otra cosa. Entonces no es tanto un problema que toque directamente a los barrios en los que trabajamos, ¿sí? Por eso tal vez cuesta, sobre todo trabajar con niños o con jóvenes, como hacer cercano esta temática, pero bueno, que a nivel local tal vez no nos afecta tanto, pero sí nos termina afectando a todos a nivel internacional, y a los más pobres les afecta más las consecuencias del cambio climático. Las inundaciones, ¿quiénes son los que se inundan más? Los más pobres, ¿no? Como bien nos dice el Papa Francisco. Entonces, es importante trabajarlo, aunque es cierto que es muy poquito lo que se puede hacer desde nuestros barrios, más que reclamarle al Estado nacional o provincial las medidas necesarias. Uno puede hacer una pequeña contribución, de vuelta, sobre todo las clases medias,
utilizando más la bicicleta, caminando más, usar más el colectivo en vez del propio auto o moto, fomentar y exigir la creación de subterráneos, ¿sí? Es uno de los medios de transporte que menos contamina. En lo que es nuestro transporte uno puede hacer como el pequeño aporte. Bueno, este es un pantallazo así rápido de la situación a nivel internacional, nacional y local, pero es un tema que claramente da para profundizar mucho como todos los que venimos trabajando. Bueno, les mando un beso, espero que sigan bien y cuídense mucho. Nos vemos.